5, versículo 16. No, Juan, San Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él sanaba en el día de reposo, él hacía un montón de cosas en el día de reposo y estaba toda esta gente diciendo, pero ¿por qué tus discípulos no respetan? Es más, ni tú tampoco respetas porque él está sanando y tú estás haciendo cosas que se supone que no estés haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los fariseos, estos líderes que eran representantes de la ley y los profetas, por eso algunas personas podían creer que Jesús vino a oponerse de lo que era la ley. También se oponía, ellos pensaron que Jesús vino a oponerse a la ley y a oponerse a lo que los profetas habían dicho. Y por eso era que, adiós, este no está siguiendo la ley, este viene en contra de la ley. ¿Cómo se le puede llamar maestro? ¿Cómo se le puede llamar esto? Si él está enseñando todo totalmente contrario a lo que es la ley. Y estamos hablando de la dispensación de la ley, ¿ok? Ya mismito se lo voy a pegar con Crazy, denme un chance, ¿ok? Pero Jesús aclara este punto. La gente no debería confundir lo que enseñaba y hacían estos líderes con la ley de Moisés y los profetas. Con los versículos que nosotros leímos, y ahora nosotros le vamos a dar un poquito más entendimiento. Cuando leemos esos primeros versículos, 17 al 20, entramos en el contexto del capítulo 5 en general. Y aquí hay varias cosas. Número uno, para nosotros poder entender qué es lo que está pasando y cómo es que viene Jesús a decir todas estas cosas, tenemos que preguntarnos, porque Jesús dijo, he venido. Y esa es la primera parte del versículo que vamos a estar tocando. Jesús en el versículo 17 dice, no penséis que he venido. ¿De dónde vino? ¿De dónde vino Jesús? ¿Verdad? ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Cristo? ¿Dónde estaba Cristo antes? ¿Verdad? Al decir he venido, él se está refiriendo a su preexistencia con el Padre. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el libro de Juan. Gary, libro de Juan, capítulo 1, el versículo del 1 al 3. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, que cuando él dice he venido, el Señor está diciendo, mira, yo estuve aquí desde que antes de que ustedes se imaginaran que esto iba a existir. ¿Por qué? Porque el libro de Juan dice, él era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Padre, el Verbo era Dios y el Verbo estaba con el Padre, estaba con Dios. O sea que él existía, él estaba desde el principio y va a estar ¿qué? Hasta el final. Él continúa siendo el mismo. ¿De dónde él vino? Él vino del Padre, porque él creó los cielos y la tierra con su Padre. ¿Ok? Mami, Juan, ahí mismo, el versículo 14, el mismo Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí mismo, más adelante. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que aquel que no entienda, ahora Juan se le explica un poquitito más. Ay, no entiendo lo que es el Verbo, no entiendo lo que estás diciendo. Entonces Juan te dice, mira, aquel que nosotros llamamos el Verbo, aquel fue el que se hizo carne, que vino, que es hijo del Padre, ¿verdad? Que habitó entre nosotros, fue parte de nosotros, y que nosotros vimos su gloria como el unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ok? Carmen, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 18, ahí mismo en el 1. 18. Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer.
O sea, que vino del Padre. Al Padre le plació que nosotros conociéramos al Hijo porque se hizo carne. O sea, que estamos entendiendo que Cristo es que el principio y el fin. Y estuvo aquí desde antes de que cualquier cosa hubiese nacido. El Verbo, que es Cristo, vino y se hizo morar dentro del pueblo. Vino por ello para salvar a todos los enfermos. Vino a ¿cómo es que dice la Escritura? Ahora se me olvidó. Vino a buscar lo que se había perdido. Correcto, gracias. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a hablar aquí es una palabra que dice, no, ya discutimos lo que era el he venido, pero dice, no he venido a abrogar. Esto es importante. Abrogar. Esa palabra abrogar viene del griego catalau. Catalau. Sí, no al revés. El abrogar viene del griego catalau, que eso significa destruir totalmente, derrumbar completamente. Los sinónimos de abrogar son derribar, desechar o desvanecer. También puede ser que vino a anular o suspender o dejar sin valor. O sea, que lo que estamos viendo es que él dice, yo no he venido para suspender o yo no he venido a dejar sin valor la ley de Moisés. Eso es lo que el Señor está diciendo. Está diciendo, yo no he venido a dejar sin valor a la ley que yo le di a Moisés, porque ¿quién le dio la ley a Moisés? Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿qué son? Uno solo. ¿Se van a llevar la contraria? No. No se pueden llevar la contraria, la misma palabra lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Que Él no vino a dejar sin valor la ley, ¿verdad? Claro está que esta palabra significa destruir en el sentido de derrumbar una pared o una casa o un puente, pero también se usa en Mateo, creo que te toca a ti, Nesti, Mateo capítulo 26, versículo 61. Mateo capítulo 26. $26.61. ¿Estás ahí? Amén. Ok. Dice, ¿qué dijeron? Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días edificarlo. Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. Esa palabra abrogar, que es dejar sin valor, también Él la menciona, ¿verdad? Al decir derribar. Él puede decir eso porque tiene toda autoridad. Pero Jesús no vino a destruir la ley, ni vino a destruir lo que los profetas dijeron de Él, sino que Él, si lo hubiera hecho, si Jesús hubiera hecho, hubiese anulado, hubiese suspendido, hubiese dejado sin valor lo que la ley dice, entonces, ¿cómo Él iba a poder probar quién Él era? ¿Estamos entendiendo eso? ¿Cómo Él iba, si Él vino a borrar, si Él vino a dejar sin valor la ley, ¿cómo Él iba a probar que Él era el Hijo de Dios? ¿Cómo lo iba a probar? La ley de Moisés era el ayo. Esa es una palabra sumamente interesante. Ayo. El ayo significa persona encargada de la custodia o crianza de un niño. Voy a repetir eso. El ayo significa persona encargada de la custodia o crianza de un niño. O sea, la ley de Moisés era el ayo, era el guardián, era el supervisor, era la que vino a criar
¿verdad? ¿Para qué vino a criar? Porque vino a llevar a los judíos a Cristo. Vino a llevar a los judíos a Cristo. Y esto lo vemos en el libro de Gálatas. Beatriz, te toca a ti. Gálatas capítulo 3. 3:24, si no me equivoco. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, mira lo que vamos, mira esto lo que significa. De manera que la ley de Moisés, ha sido nuestro ayo, ha sido nuestra crianza, ha sido nuestra guardia, ha sido nuestro supervisor para llevar a las personas ¿a dónde? A Cristo. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Está llevándonos a Cristo. La ley nos está llevando a Cristo Jesús a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe, que es el próximo paso que viene del Señor. La ley de Moisés, esto está bien chévere, la ley de Moisés contenía figuras, sombras, etcétera, que claramente apuntaban hacia Cristo. Escucha esto. La ley de Moisés contenía figuras, sombras, etcétera, que claramente apuntaban hacia Cristo. Vámonos al libro de Hebreos. Y te toca a Berenice, te toca a ti, a Claudia. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes del venidero, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Te falta un poquitito. Hacer perfecto a los que se acercan. Porque la ley, teniendo, ¿qué dice? ¿La qué? La sombra. Porque la ley, teniendo la sombra, ¿ok? De los bienes venideros, de aquel que viene, ¿qué? Más adelante. De aquel que viene más adelante, dice la palabra, ¿ok? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, pero por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año para cada año hacer perfecto a los que se acercan. Rosa, Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo al tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Mira lo que está pasando. Está diciendo, mira, no importa cuántas ofrendas ustedes vayan a dar a estos animales, no es una ofrenda que es perfecta. Lo hacen cada año y yo los perdono. Pero mira, eso no los limpia, por eso es que lo tienes que hacer cada año, para poderse limpiar correctamente, ¿verdad? Pero va a venir uno más adelante, que va a ser una ofrenda que perfecta. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue la que fue al matadero? Cristo. Porque Cristo es que la ofrenda perfecta. O sea, ve que está hablando, la ley está hablando de que alguien más vendrá. La ley no es que Cristo la vino y la detuvo y la hizo que dejar sin valor, sino que lo que está haciendo es que está que cumpliéndola. La está cumpliendo. ¿Okay? Hebreo, Ruth, te toca a ti. Hebreos 8:5. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.
Él hizo todo de acuerdo al modelo que se le presentó a él en el monte. Todo Él lo hizo de acuerdo porque todo tenía, si podemos decirlo así, una flecha. Y la ley que estaba aquí, todo tenía una flecha para terminar aquí, que es Cristo en la cruz. Había una línea, pero los fariseos, los escribas no podían ver eso. Ellos creían que Cristo estaba haciendo ¿qué? Todo lo contrario. Cuando la ley lo que estaba diciéndole es, mira, yo soy el Cristo, yo he venido, el Señor me mandó a mí para que ustedes puedan ser salvos. Pero en vez de aceptarlo, ¿qué hicieron? Lo negaron. Estamos entendiendo algo. ¿Okay? Todavía no hemos empezado a ver esto, ¿verdad? Pero por ejemplo, Juan, y yo voy a leer esto, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Cristo, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué estamos hablando? Que Cristo es la ofrenda ¿qué? Perfecta. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuevamente vemos que es el sacrificio ¿qué? Perfecto. Nuevamente, Él es nuestra Pascua. ¿Verdad? Si Jesús hubiera destruido la ley, también hubiera destruido todos estos tipos. Si Él vino a dejar sin valor a la ley, entonces Él no tenía que haber dicho ninguna de estas cosas en los libros siguientes. ¿Por qué? Porque se estaría que llevando la contraria. ¿El Señor se lleva la contraria? No se lleva la contraria. ¿Ven? Es sumamente importante eso, ¿verdad? Si Jesús hubiera destruido la ley, también hubiera destruido todos estos tipos, ¿verdad? El Cordero de Dios, la Pascua, todas estas cosas Él la hubiera destruido, ¿verdad? Todos los profetas, desde Samuel en adelante, y eso lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 3:24, lo vamos a estar leyendo en breve, Hechos, capítulo 3:24, ¿okay? Hablan de Jesús, de su nacimiento, vida, reino, muerte, sepultura, resurrección, ascensión y coronación, etc. Si Jesús hubiera venido a abrogar o a dejar sin valor los profetas, habría evitado el cumplimiento de estas mismas profecías. ¿Qué dice Hechos capítulo 3:24? Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel en adelante, todos fueron anunciando al Señor Jesucristo. Todo, cuántas cosas no dice el profeta Elías, cuántas cosas no dice Jeremías, cuántas cosas no dice, ¿entiende? Ezequiel, todos desde Samuel para la derecha, si podemos decir, todos hablan del nacimiento de Cristo, de todo lo que iba a padecer, de absolutamente qué era lo que iba a pasar cuando Él subiera, qué era, cómo iba a sufrir, todas estas cosas. Entonces, ¿cómo es posible que entonces el Señor haya venido a dejar sin valor algo que verdaderamente habla de quién? De Él. Todo lo estaba anunciando a Él. Pero los escribas y los fariseos no pudieron entender, no entendieron el concepto de la ley, y lo que hicieron fue llevarle toda la contraria al Señor, ¿verdad? Hasta que lo llevaron a la cruz. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque se cumplió que se cumplió el propósito, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Entendimos ese pedacito de ese versículo. Amén. ¿Hay alguna pregunta? ¿A alguien le queda alguna duda sobre eso? Ajá. No creo que sea pregunta, más bien yo pienso acerca de lo de que él hablaba. Ajá. Lo que ellos no entendían o no pudieron procesar en su mente que era un cambio de la ley. Exacto. Porque el Viejo Testamento, el significado de eso quiere decir que es algo que está pronto a desaparecer. Exacto. Bueno, ellos no pudieron procesar en su mente eso. Ajá. Y querían la ley a su manera de ellos. Ajá. No es que no lo pudieron ver, sí lo vieron, lo vivieron, Ajá. pero no lo pudieron procesar porque Dios les hizo, ese era su propósito de Dios, que viendo no vieran, Exacto. oyendo no oyeran. Exacto. Pero Dios vino a cumplir
lo que toda la ley decía y vino a modificar una que otra cosa, ¿verdad? Porque la ley era, si podemos decir, en algunos aspectos de la ley, era bien fuerte, ¿verdad? Es de aquel que, tú sabes, antes hacía esto, te mataba, ¿ves? Habían cosas que eran drásticas, ¿verdad? Y nosotros hemos hablado de eso muchas veces. Y ahora que en el Nuevo Testamento él dice, mira, no, antes era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora si te dan una cachetada, por ofrecerle ¿qué? La otra mejilla. Entonces viene a modificar, no viene a cambiar, no la va a dejar sin valor, sino que viene a hacer un cambio, una modificación, viene a mejorar, A darnos otra oportunidad. a darnos otra oportunidad. La gracia. La gracia, exacto. ¿Ok? Entonces, vamos a la segunda parte de ese versículo. ¿Ok? Hemos hablado de, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora vamos, ahí hay punto y coma, y ahora vamos a hablar de la otra parte. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para dejar sin valor, sino ¿para qué? Hacer cumplir. Para cumplirla. Entonces, ¿alguien está notando esto? Yo lo puedo borrar, ¿verdad? Ok. Voy a dejar esas escrituras ahí por si acaso alguien las quiere copiar. Pero cumplir viene de plerro, y plerro significa llenar, cumplir o completar. Observe bien que no hay un contraste en este texto sobre abrogar y perpetuar. ¿Alguien sabe lo que significa perpetuar? Viene de perpetuo, ¿no? Ajá. Si es perpetuo, ¿qué es? Para siempre. Para siempre o de larga Duración. duración. Larga vida. Duración. Hay una diferencia. Cumplir es llevarlo a cabo hasta lo último, pero no es perpetuar, porque perpetuar es algo que es de larga duración. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer una diferencia. ¿Okay? Cuando estamos hablando de larga duración, porque es que hay muchos maestros religiosos que citan este texto para probar que Jesús vino para perpetuar la ley de Moisés, o sea, para ponerla a larga duración y que la gracia de Dios usan la palabra y la transversan, lo hacen confundir. Pero hay una palabra que habla sobre eso, ¿verdad? Y ya mismo lo vamos a estar leyendo. Según esta enseñanza errónea, la ley de Moisés todavía está ¿en qué? En vigor. Por eso es que mucha gente dice, no, todavía el Cristo no ha venido, todavía el Mesías no ha venido, porque todavía ellos creen, ¿verdad?, que la ley de Moisés está efectiva y es de larga ¿qué? Duración. ¿Verdad? Todavía ellos están estoqueados, todavía están esperando al Mesías, todavía están esperando al Cristo sin saber que ya Cristo vino. Están haciendo la ceremonia pero los sacrificios lo están haciendo todavía. No sé. Van a empezar, pero ya encontraron la... Ya empezaron a tejer la ropa de los sacerdotes, tejer la maqueta del templo. Mira, a planear el tiempo. a planear el tiempo. Ya la vaca roja ya la encontraron. Es una vaca roja. Cristo viene pronto. Es el principio de la manifestación del anticristo. Cristo viene pronto. Con todo. Que se enseñe la vaca azul, Luego, Una vaca roja. ¡Oh! Es roja. ok, entonces, todos, volvemos a lo mismo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado de qué?
de Cristo, ¿verdad? Mira, los que usan ese texto, este texto, tuercen las escrituras. Y hay una palabra de Dios que dice, mira, ten cuidado porque esta gente pueden hacer esto. José Mauricio, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo en este libro. Segunda de Pedro 3, 16. Segunda de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, vamos a leer esto de nuevo. ¿Okay? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está diciendo, hay algunas cosas que en la escritura están, que se le hace un poquito difícil a las personas de entender. Por eso es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, que nos ayude a entenderla, porque hay cosas que son un poquito difíciles de entender. ¿Ok? Tenemos que orar, pedir orado, leer la palabra y decir, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Pero entonces mira lo que dice, las cuales los indoctos son los que están faltos de instrucción, los que no quieren aprender, los que se creen que se las comen todas, se las comen vivas, pero verdaderamente no saben absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras a su favor. Tuercen las escrituras a su favor. ¿Para qué? Para confundir al pueblo. Por eso es que si nosotros mismos no nos preparamos, si nosotros mismos no aprendemos lo que dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viene alguna de estas personas y nos convence porque no sabemos qué es lo que estamos leyendo, qué es lo que necesitamos entender. ¿Están entendiendo? ¿Están aprendiendo algo hoy? ¿Okay? Entonces ahí, y la misma palabra nos dice, mira, hay personas que no saben lo que están haciendo, que no tienen la instrucción, son faltos, no entienden, y lo que están usando es la palabra para torcerla, para que tú caigas en maldición, para que caigas en pecado, para que caigas en esto, para que caigas en lo otro. ¿Okay? Hay contraste en lo que es entre abrogar y cumplir. El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. La ley de Moisés no es que duradera. Él vino a, ¿qué dice? A cumplir la ley de Moisés. A cumplir la ley de Moisés. Él no vino a destruirla, a dejarla sin valor, sino que vino a cumplir lo que toda ella decía. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? El contraste presentado por Jesús no tiene nada que ver con perpetuar la ley de Moisés. Jesús habla de la certeza del cumplimiento de la ley y de los profetas. Él está diciendo, mira, yo he venido a que la ley se cumpla. Para eso es que yo vine. Yo vine para que la ley se cumpliera. Para que todo lo que está escrito por los profetas de Dios, para que todas y cada una de las cosas que se haya dicho sea completa. ¿Quién las completó? Él. ¿Mandado por quién? Por el Padre. Por el Padre. Creo que lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? Por ahora, son las 8:10. ¿Lo dejo ahí o le doy un poquitito más? Sigue. ¿Le doy un poquitito más? Seguro. Trata de la palabra de Dios. Okay, pues vamos a terminar, por lo menos vamos a terminar hasta el punto número 2, ¿ok? Amén. Y la semana que viene o las 2 semanas que comenzamos, seguimos con la 3 y la 4. ¿Ok? Cuando Jesús dijo esto, sabía que se iba a cumplir la ley de los profetas, la ley y los profetas. Lo hizo al pie de la letra. Véanse, empezamos de nuevo contigo, Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo 27. Son unas cuantas escrituras y ya terminamos, hermano. Deben como unos 10 minutitos y yo creo que terminamos.
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que de él hablaba, lo que de él comentaba. ¿Ok? Ahí mismo, en el versículo 44, ese mismo capítulo, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa no tengo ni que explicársela. El mismo Señor lo está diciendo. Vine aquí para que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. En los profetas. Lo que dijeron los profetas, y aún así lo que está escrito ¿qué? En los salmos. ¿Ok? En los salmos. Vamos al libro de los Hechos. Gary, te toca. No, perdóname, Olga. Hechos, capítulo 3. Versículo 24. Esa ya la hemos leído, pero léela de nuevo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Bien, está apoyando lo que dice la escritura que leímos antes, desde la ley de Moisés, también los profetas, y después te dice, desde Samuel, todos los profetas que nacieron de Samuel en adelante, todos hablaron de él. ¿Okay? Gary, Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vas a leer del 30 al 35. Hechos, capítulo 8, del 30 al 35. Capítulo 8, del 30 al 35. ¿Encontraste? Sí. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? No me enseñaré. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que tranquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangélico de Jesús. El evangelio de Jesús. Eso estamos hablando, ustedes saben esa historia. Está el eunuco, tiene un pedazo de escritura, no lo puede entender. El Señor le dice a Felipe, Felipe, me tengo una misión. Ve al desierto porque hay un siervo que está tratando de leer y no puede entender. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de probar aquí? Estamos tratando de probar que el eunuco está leyendo el libro de ¿qué? De Isaías. ¿Y qué es lo que dice Isaías? Como el matadero. Fue al matadero. No abrió su boca. Y entonces el eunuco no entiende. Si se hubiese encontrado con otra persona que no entendiera, ¿verdad? Pero gloria a Dios que el Señor le mandó a Felipe. Entonces Felipe dice, te voy a contar de quién es que están hablando. Entonces, cuando él está mencionando y dice, y le anunció el evangelio de Jesús, le está diciendo, mira, Cristo bajó aquí. Y le está explicando todo el proceso. Y le está diciendo, Él fue el que fue al matadero. Él fue el que cayó la boca, no dijo nada y tomó todas nuestras cargas y la llevó al cruz del Calvario.
Él fue el que hizo esto, Él fue el que hizo lo otro. Entonces el eunuco, entonces halló vida en la Escritura y entonces se bautizó. Pero él, ¿qué hizo? Entendió lo que el siervo de Dios le estaba diciendo. Pero ahí también estamos viendo que lo que los profetas escribieron se cumplió. Estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? Entonces, búscame la última escritura, mami, antes de que terminemos. Hechos, capítulo 13, el mismo libro, capítulo 13, versículo 27. 27. Hechos, capítulo 13, versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al ordenarle. ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo, mira, esta gente que no sabía nada de la ley, no sabía absolutamente nada, Dios los usó para que se cumpliera la Escritura. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Fuera algo diferente si ellos tuvieran conocimiento de la ley. Y entonces leyeran y decían, va a venir un justo y tal persona lo va a entregar. Y dijeron, pero ese soy yo. Pues espérate, déjame hacer eso rapidito para que se cumpla la Escritura. Pero ellos no sabían absolutamente nada. Los gobernantes no sabían absolutamente nada. Nada sabían de eso. ¿Verdad? Y aún así se cumplió la Escritura de acuerdo como estaba escrito. ¿Estamos entendiendo? O sea, para eso fue que vino nuestro Dios. ¿Okay? Romanos capítulo 10, yo voy a leer esto, voy a cerrar la agua. Romanos capítulo 10, 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Romanos capítulo 10, si lo quieren escribir, Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. La palabra fin significa el propósito. Porque el fin de la ley, el propósito de la ley fue ¿qué? Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque la vino a cumplir. Ahí se resumió todo. Ahí se resumió todo. Exacto. ¿Verdad? También podemos identificar porque el fin de la ley es Cristo, porque cambió de la ley a ¿qué? A la gracia. A la gracia, que es ¿qué? Cristo Jesús, Cristo crucificado. ¿Ok? El propósito de la ley era hacer justo al hombre, pero todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos capítulo 3, 23. La justicia demandada por la ley se realiza en Cristo, porque ahora todos, tanto gentiles como judíos, pueden ser justos o encontrados justos por medio de aquel que nos ama. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? ¿Algo antes de que cerremos?